Bienvenidos, queridos oyentes, a Faded Hearts. ¿Qué pasaría si tu propia voz fuera un arma? ¿Y si la única persona destinada a amarte fuera también quien, por ley, está obligado a destruirte? En un mundo de cambiaformas lobo, atados por leyes ancestrales, una mujer ha pasado 7 años en silencio, ocultando un poder tan inmenso que fue prohibido hace un siglo. Es un fantasma dentro de su propia manada, una sirvienta que todos ven, pero nadie nota. Él es su alfa, su pareja destinada. Un hombre atormentado por una plaga misteriosa que consume a su manada y por un latido fantasma que cree ser la clave para su salvación. Busca una cura sin saber que la respuesta está en la muchacha silenciosa que le sirve cada día, en la sombra que guarda su secreto. Pero cuando un retador implacable amenaza con desgarrar a la manada, su silencio ya no será una opción. Para salvar al hombre que ama, deberá liberar la tormenta que lleva dentro y enfrentar las consecuencias. Prepárense para una historia de amor prohibido, secretos antiguos y una elección que lo cambiará todo. Esto es el latido de una tormenta silenciosa. En la manada Radthorn, tu aroma era tu vida. Era tu firma ante el mundo, una declaración de linaje, fuerza y propósito que cualquier otro cambiaformas podía leer tan fácilmente como su propio nombre. Durante 7 años, el aroma que llevaba Yasmín había sido una mentira cuidadosamente construida, un susurro olvidable de manzanilla y tierra limpia, el olor de alguien sin rango, sin historia. Era el perfume de la invisibilidad, de quien trabaja en los jardines, limpia la cabaña del alfa antes del amanecer, y pasa desapercibida como una sombra con los ojos siempre bajos. Pero bajo el hechizo que contenía su esencia, un sello mágico que renovaba cada noche con un ritual doloroso y silencioso, su verdadero aroma era un incendio rugiente, el olor del pino alcanzado por un rayo, del ozono después de la lluvia, del poder salvaje de la magia antigua. Era la marca de una bruja Thorn, una portadora de la magia prohibida de los cantacorazones, un linaje que se creía extinto desde hacía un siglo, los culpables de una catástrofe que casi destruyó la manada. Su silencio era el candado de aquella prisión. Una sola palabra pronunciada rompería el sello, y la tormenta dentro de ella sería liberada. El Alfa Kian, pronunciado Kian, era un hombre que caminaba sobre el filo de una navaja. Una extraña enfermedad, un marchitamiento espiritual al que los sanadores llamaban la decadencia, estaba envenenando a su manada. Era una podredumbre lenta que drenaba el color del mundo, convirtiendo su legendaria ferocidad en una furia ansiosa y frágil. Las risas de los cachorros habían sido reemplazadas por un silencio tenso. Las peleas brotaban por cosas triviales y el miedo se había convertido en el nuevo lenguaje de la manada. Kian era perseguido por un latido fantasma, un ritmo imposible e hipnótico de magia salvaje que a veces sentía vibrar en las profundidades del territorio. Un eco de vida en una tierra moribunda, una melodía que intuía como la clave para la cura. Pasaba las noches sobre mapas antiguos y los días caminando, siguiendo ese pulso invisible, sin saber que estaba cazando a la chica silenciosa que servía en su casa, la que siempre bajaba la mirada, la que no podía sacar de su mente. Su conexión era un vínculo tácito, imposible de romper. Como almas destinadas, una verdad que ambos reconocían en lo más primitivo de su ser, aunque jamás lo dijeran, Yasmín sentía su sufrimiento como propio. Cuando él se frustraba, una punzada fantasmal le oprimía el pecho. Cuando él sentía esperanza, un calor nacía bajo su piel. Para Kian, era un misterio irritante, aquella sirvienta insignificante cuyo solo silencio parecía calmar el dolor del alma. Esa frágil paz estaba a punto de romperse. La desesperación había dado origen a un enemigo, Draven, un ejecutor carismático y brutal, un predicador del miedo. Proclamaba que la decadencia no era una enfermedad, sino una maldición, un castigo de la diosa Luna por la debilidad del alfa. El remedio, decía, era volver a los antiguos caminos, un ritual sangriento llamado el ritual de la separación, una purga de los indignos para apaciguar a la diosa airada. La mitad de la manada ya lo seguía. El ritual se celebraría en 2 noches, bajo la luna llena. Yasmín conocía la verdad. La decadencia no era una maldición, sino un parásito, una magia hambrienta.
Y aquel ritual no limpiaría la manada, la devoraría. Esa noche, el caos estalló. Los seguidores de Draven acorralaron a un grupo de leales al Alfa, acusándolos de esparcir el mal con su debilidad. Los arrastraron hacia las piras de purificación. Quien estaba lejos, engañado por un falso reporte. Nadie vendría a salvarlos. Oculta entre los robles, Yasmín sentía su corazón golpear como un tambor salvaje. Podía dejar que murieran, proteger su secreto, seguir viva un día más en su mundo gris y silencioso. O podía entrar en la luz del fuego y convertirse en el monstruo que su manada temía desde hacía un siglo. Miró los rostros aterrados, el brillo fanático en los ojos de los verdugos y tomó su decisión. Dio un paso al frente, abrió los labios y se preparó para pronunciar la palabra que podría salvarlos a todos o matarla. El aire en el claro crepitaba con una energía antinatural que raspaba la garganta de Yasmín. El miedo impregnaba el ambiente, afilado y agrio, mezclado con el hedor sin vida de la decadencia. Bajo la fría luz de la luna llena, Draven se alzaba como un monolito oscuro, el pecho inflado de furia santurrona. Frente a él, 3 jóvenes cambiaformas temblaban, con el espíritu apagándose como brasas moribundas. Contaminados, tronó Draven, su voz grave y rugosa irritando los nervios del grupo. La debilidad se propaga en ellos. El alfa es demasiado blando para verlo, demasiado débil para actuar. Pero yo no permitiré que nuestra manada se pudra desde adentro. El ritual de la separación comienza con ellos. Sus 2 secuaces, Silas y Jorik, sujetaron a la más joven, una chica llamada Cora, que no debía tener más de 17 años. Su aroma aún conservaba la dulzura infantil del cachorro. Un gemido de puro terror escapó de sus labios y atravesó el corazón de Yasmín como una lanza. El silencio es seguridad. El silencio es vida. El voto que su abuela le había inculcado era una piedra fría en su pecho. Pero al mirar los ojos de Cora, abiertos de pánico, más allá del ruego, vio los rostros de sus padres, exiliados y perdidos. ¿De qué servía vivir en un silencio cobarde si eso significaba ver morir a su gente bajo una mentira? ¿De qué servía un corazón si no era para latir por ellos? Draven alzó la mano, señal para que la arrastraran hacia la pira. Por la fuerza de la manada. Rugió. Su grito fue repetido por los fanáticos. No. Fue apenas un susurro, áspero y débil tras 7 años sin uso. Pero recorrió el claro como un trueno en una sala en silencio. Todas las cabezas se giraron. Draven se congeló, la mano aún en el aire. Sus hombres dudaron, y Yasmín salió de entre las sombras. La luna la bañó de plata, revelando en su rostro una mezcla de miedo y desafío. Había hablado. La presa se había roto. Durante un segundo, el mundo contuvo el aliento. Luego, todo cambió. El aroma falso que la había cubierto durante años se desvaneció como humo. Y de ella brotó una esencia imposible, el olor de los bosques antiguos, de la lluvia y de la vida misma. El aroma de un cantacorazones. Uno que nadie había sentido en un siglo. Un murmullo recorrió a la manada. No era solo un olor. Era una sensación. Todos lo sintieron, un pulso cálido, vital, empujando hacia atrás las garras heladas de la decadencia. El latido fantasma ya no era un eco, sino una melodía viva que vibraba en cada hueso. Draven la miró, el rostro descompuesto en pura furia. Tú, escupió. Sangre prohibida. Abominación. Yasmín lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Cora. Levantó una mano temblorosa y, esta vez, no habló, cantó. Fue una sola nota. Una vibración dorada, más sentida que oída. Fluyó de ella como un hilo líquido de luz y envolvió a los 3 jóvenes. El temblor de sus cuerpos cesó. El pánico se disipó. El gris de sus ojos se tiñó de vida. Había curado la decadencia, ante todos. Y había firmado su sentencia de muerte. A kilómetros de allí, en la fría cima del norte, quien sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies.
El eco que había perseguido toda su vida explotó en una sinfonía, un faro de poder y angustia que gritaba una sola palabra en su alma. Pareja. El rugido de un lobo desgarró el cielo nocturno. El sonido era tan feroz y desesperado que hizo vibrar los árboles. Los seguidores de Draven se giraron, confundidos, cuando el suelo tembló bajo sus pies. De entre la oscuridad del bosque surgió una figura, alta, poderosa, envuelta en una energía dorada que destellaba bajo la luna. El Alfa quien había regresado. Y sus ojos, dorados como el fuego líquido, estaban fijos en ella. Por un instante, el tiempo se detuvo. Yasmín sintió como su respiración se entrecortaba, el aire parecía temblar entre ellos. El vínculo que había tratado de negar durante 7 años se encendió como un rayo atravesando la tormenta. Quien no necesitó preguntar. Lo supo. Aquella esencia que había sentido en cada sueño, aquel latido que lo había perseguido como un fantasma, era ella. Su sirvienta. Su compañera destinada. Su maldición y su salvación. El caos estalló a su alrededor. Draven rugió una orden y una docena de lobos se lanzaron hacia Yasmín. Pero quien ya estaba en movimiento. Con un salto que parecía romper el aire mismo, se transformó en mitad del trayecto, una bestia majestuosa de pelaje oscuro y ojos de oro encendido. Chocó contra los atacantes con una fuerza que hizo crujir los huesos y estallar la tierra. El fuego de las antorchas se agitó bajo el impacto, lanzando sombras que danzaban frenéticamente. Yasmín retrocedió, aturdida, mientras el Alfa se interponía entre ella y el resto de la manada. Cuando la última criatura cayó, Qian volvió a su forma humana, cubierto de sangre y aliento pesado. Sus ojos se clavaron en los de ella. Ni la rabia ni el miedo, solo un reconocimiento absoluto. «Eras tú», susurró, apenas audible. «Todo este tiempo». Yasmín temblaba. Las palabras se le atascaban en la garganta, su voz, recién nacida, era un hilo débil. «Yo no», empezó, pero el rugido de Draven la interrumpió. «Hechicera», gritó él, con los ojos desorbitados. «Su poder está prohibido. Ella condenará a todos». Quien lo enfrentó, la mandíbula tensa. «No». Su voz resonó como un trueno contenido. «Ella es mi pareja. Bajo mi protección». «Entonces tú también estás maldito», espetó Draven. El murmullo de la manada se tornó en confusión y miedo. Los ancianos se miraron entre sí, inseguros. La ley era clara, los cantacorazones estaban prohibidos. Pero ningún alfa vivo se había atrevido jamás a desafiar esa orden. Quien dio un paso adelante, sus hombros alzados con una autoridad que era pura tempestad contenida. Quien levante un arma contra ella, levanta un arma contra mí. Por un segundo, nadie respiró. El aire estaba tan cargado de tensión que cada chispa parecía capaz de encender el mundo. Draven apretó los dientes, midiendo las probabilidades, y finalmente retrocedió a la oscuridad, jurando con los ojos una venganza que haría temblar la luna. Qian giró hacia Yasmín, extendiendo la mano con suavidad. «Ven conmigo». Ella vaciló, pero finalmente la tomó. El contacto encendió el vínculo entre ambos, una corriente cálida, eléctrica, que se expandió por sus cuerpos. Era como si el universo exhalara un suspiro largamente contenido. La tormenta había comenzado. El silencio de la cabaña era pesado, opresivo, como una bestia dormida. El fuego chispeaba en el hogar, arrojando sombras doradas sobre las paredes de madera. Yasmín permanecía de pie junto a la ventana, la luna bañándola en luz pálida. Podía sentir el peso de la mirada de Qian a su espalda. Había tantas palabras, tantas preguntas entre ellos, y aún así, ninguno hablaba. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Por qué? Su voz era baja, quebrada. ¿Por qué ocultarte de mí? Ella apretó los labios, las manos temblorosas. Porque si sabías quién era, me habrías matado. ¿Eso creías de mí? No de ti, susurró. De la ley. Quien se alejó,
pasándose una mano por el cabello. La ley está podrida, gruñó. Nos ha condenado a todos. Su mirada se posó de nuevo en ella, cargada de dolor. ¿Sabes cuánto tiempo he sentido tu latido? Me estaba volviendo loco. Lo seguía cada noche, pensando que era una maldición, y eras tú. Yasmín bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. No debía serlo. No debía existir. Eres lo único real que me queda, replicó él, avanzando hacia ella. La distancia entre ambos se volvió diminuta, sofocante. Qian levantó una mano y le rozó el rostro con los dedos. Su piel ardía. Los ojos de ella brillaron, como si contuvieran una tormenta entera. Durante un instante, el mundo desapareció, solo existía el fuego, el aire y el latido compartido. Sus frentes se tocaron. No puedo perderte otra vez, susurró él. Nunca me tuviste, contestó ella con un hilo de voz, aunque en su pecho latía lo contrario. El golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Un sonido grave, autoritario. Qian se giró, tenso. ¿Quién interrumpe al alfa? Bramó. Del otro lado, una voz envejecida respondió. El consejo. Exigimos una audiencia inmediata. Qian cerró los ojos, maldiciendo entre dientes. No ahora, susurró, y miró a Yasmín. Ella asintió con serenidad. Sabía lo que significaba, la verdad había escapado. Su secreto, su magia, su voz, ya no podían ser ocultados. El amanecer traería juicio o salvación. Tal vez ambas cosas. La puerta se abrió lentamente. El resplandor de las antorchas iluminó los rostros severos de los ancianos. Detrás de ellos, las sombras se movían, entre ellas, el brillo helado de los ojos de Draven. Yasmín se enderezó. Ya no era la sirvienta silenciosa del jardín. Era una cantacorazones, nacida de tormenta, destinada a hablar. Y cuando habló, el fuego del hogar pareció inclinarse hacia ella. Si me juzgan, dijo con voz clara, resonante, que sea ante la verdad. Entonces así será, respondió uno de los ancianos. Al amanecer. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo. Qian y Yasmín quedaron solos una vez más. Dos almas prisioneras, pero unidas por un lazo más fuerte que cualquier ley. La noche se deslizó lentamente hacia el amanecer, mientras el viento fuera susurraba la promesa de una tormenta aún por nacer. El amanecer llegó silencioso, cubriendo la aldea con un resplandor dorado que apenas lograba disipar la niebla de la noche anterior. Dentro de la cabaña, el fuego se había apagado hacía horas, dejando tras de sí el olor a ceniza y a un cansancio antiguo. Qian no había dormido. Estaba sentado en un sillón de madera, la espalda rígida, con los ojos fijos en el cuerpo dormido de Yasmín, recostada sobre una piel de lobo frente al hogar. Su respiración era suave, pero su expresión mostraba la carga de los secretos revelados. Él la observaba con una mezcla de ternura y furia contenida, tanta belleza y peligro en una sola alma. El sol iluminó su rostro y, por un instante, el alfa sintió una paz que no recordaba haber conocido. Hasta que el toque de un mensajero rompió la calma. Mi alfa, dijo el joven lobo, inclinando la cabeza, el consejo se ha reunido. Dicen que no esperarán más. Qian asintió con un leve movimiento. Su mirada volvió a Yasmín. Despierta, tormenta mía, murmuró con una voz tan baja que apenas era un pensamiento. Hoy lucharemos por tu alma, y por la mía. Ella abrió los ojos, verdes y brillantes bajo la luz. No dijo nada. Simplemente se incorporó, con una serenidad que no parecía humana. Había aceptado su destino. En el extremo norte del territorio, donde las sombras parecían más densas, Draven también había pasado la noche en vela. Su guarida era una antigua armería, oscura y húmeda, iluminada por velas que se consumían lentamente. Sobre la mesa, un mapa de piel estaba cubierto de marcas y símbolos. Sus seguidores lo rodeaban, inquietos. No esperaremos al juicio, gruñó Draven.
El alfa está cegado por su pasión. Si el consejo no la destruye, lo haremos nosotros. Uno de los suyos, Silas, levantó la mirada con cautela. ¿Y si fracasa el ataque? Entonces la luna será testigo de nuestra purificación final, respondió Draven, una sonrisa torcida en su rostro. Mejor morir en gloria que vivir bajo una bruja. En la distancia, los lobos aullaron, un sonido fúnebre y anticipatorio. En la colina del consejo, el aire olía a piedra antigua y promesas rotas. Yasmín y Kian ascendían juntos los escalones del gran salón. Ella llevaba un vestido sencillo, blanco, que ondeaba como la bruma. Él caminaba a su lado, imponente, vestido de negro, cada paso cargado de desafío. No debes hablar, le advirtió Kian en voz baja. Te atacarán con sus palabras. Yasmín lo miró con calma. Ya me han silenciado durante 7 años. No pienso callar más. Kian la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con orgullo. Entonces que el amanecer sea testigo de lo que somos. Cuando entraron al salón, el murmullo de la multitud se apagó. Cientos de ojos se volvieron hacia ellos, miedo, curiosidad, devoción. Los ancianos esperaban en el estrado, con túnicas grises y rostros tallados en piedra. El juicio estaba por comenzar. El sonido de un cuerno marcó el inicio del juicio. Su eco se expandió como un trueno por las paredes del antiguo salón. El Consejo de los 5 presidía el acto desde un estrado de piedra tallada. En el centro, Audrthen, el más viejo y sabio, alzó la voz. Se nos convoca por una acusación de magia prohibida y por la protección de un enemigo de la luna. ¿Niegan los acusados los cargos? Yasmín levantó la barbilla. No, dijo con voz firme. No los niego. Un murmullo recorrió la sala, como una ola que amenaza con romperse. Kian apretó los puños. Pero tampoco los aceptamos, añadió ella. Porque no soy una enemiga. Soy la cura que ustedes temen. Uno de los ancianos golpeó la mesa con el bastón. Blasfemia. He visto lo que puede hacer. Gritó un miembro de la manada desde el fondo. Sanó a Cora. Otro gritó lo contrario. Maleficio. Brujería. El caos estalló. Quien dio un paso adelante, su voz resonando por encima del tumulto. Silencio. Su mirada dorada brilló con autoridad. Ella salvó a nuestra gente mientras ustedes discutían y oraban a una diosa que no respondía. ¿Eso es herejía? ¿O es valentía? Tane se levantó lentamente, observando a ambos. Alfa Kian, tu amor te ciega. ¿Entiendes que si rompes la ley, rompes el pacto con la luna? Kian respiró hondo. Si el pacto exige nuestra muerte, entonces el pacto está roto. El silencio cayó sobre todos. Por un momento, nadie se atrevió a moverse. Draven aprovechó la pausa. Desde el fondo del salón, su voz sonó como un veneno. ¿No lo ven? Clamó. Ella ya los ha contaminado. Su rostro brillaba con un fanatismo que rozaba la locura. Yo la vi, continuó. Su magia se alimenta del corazón mismo de nuestra tierra. Su poder no sana, roba. Y pronto, todos seremos sombras bajo su canción. Las palabras calaron como cuchillas. El consejo vaciló. Quien dio un paso, pero Yasmín lo detuvo, apoyando una mano en su brazo. Déjame, susurró. Caminó hasta el centro del salón. Su vestido blanco rozó la piedra fría y el aire pareció cambiar. El viento del amanecer sopló por las ventanas abiertas, revolviendo su cabello oscuro. Dicen que mi voz roba, dijo con calma. Que mi canto destruye. Su mirada recorrió el rostro de cada anciano, de cada lobo allí presente. Entonces, escuchen. Juzguen con la verdad, no con el miedo. Cerró los ojos. Y cantó. No fue un canto humano. Fue un sonido puro, etéreo, nacido del alma misma. Notas doradas se elevaron al techo, como si la luna y el sol hubieran encontrado un punto de encuentro.
La energía envolvió a los presentes, atravesando corazones, disipando sombras. Las marcas grises de la decadencia comenzaron a desvanecerse de los rostros de los enfermos. Sus ojos se iluminaron, sus respiraciones se volvieron profundas. Cuando el último acorde murió, el silencio fue absoluto. Las lágrimas surcaban el rostro de Audrey. Por la luna, susurró. Es verdad. Jasmine cayó de rodillas, exhausta. Kian corrió a sostenerla. Pero antes de que pudiera hablar, un rugido de furia los interrumpió. Draven. Había desenvainado su espada, los ojos llenos de odio. Mentiras. Trucos de bruja. Gritó. Y arremetió. El caos volvió a estallar. Kian lo interceptó, el choque de sus armas retumbando como truenos en el salón sagrado. El juicio se había transformado en guerra. Mientras los lobos se enfrentaban, Jasmine sintió algo moverse bajo sus pies, una vibración oscura, profunda. La piedra del suelo se agrietó y de las fisuras emanó un humo negro, espeso, que olía a podredumbre. El parásito. La decadencia tenía un núcleo y estaba despertando. El poder prohibido no era ella. Era lo que había estado dormido bajo el consejo durante generaciones. Quien empujó a Draven contra una columna, sus ojos ardiendo de ira. Todo esto fue tu culpa. Gritó. Tú la alimentaste con tus rituales. Draven sonrió, con la sangre en los dientes. Yo solo abrí la puerta. Tú trajiste la tormenta. El suelo rugió con vida y un chillido inhumano atravesó el aire. Jasmine levantó la vista, su voz quebrada. Kian. Él giró justo a tiempo para verla alzar ambas manos y una luz dorada envolverlos a todos. El juicio había terminado. La verdadera batalla apenas comenzaba. El suelo seguía temblando. El humo negro se filtraba entre las grietas del salón del consejo, alzándose como tentáculos que devoraban la luz. Los lobos retrocedieron, sus rostros pálidos de horror. Quien sujetó a Jasmine contra su pecho mientras la protegía del torbellino. ¿Qué es eso? Rugió uno de los ancianos. Jasmine lo sabía. Lo había sentido latir bajo la tierra desde hacía años. Es la raíz de la decadencia, dijo con voz ronca. Lo que alimentaba su enfermedad. No era magia mía, sino una prisión rota. El aire se volvió pesado. Del humo emergió una figura, retorcida y humana solo en apariencia, un ser hecho de sombras, con ojos rojos como brasas y una voz que sonaba a ecos de 1000 susurros. El parásito. Draven cayó de rodillas, con el rostro pálido. No, yo la controlaba. El ser se volvió hacia él con una sonrisa grotesca. Tú no controlas nada, niño. Solo me abriste la puerta. Un grito ahogado resonó cuando la sombra se fundió con él, penetrando en su cuerpo. Draven se retorció, y su piel se volvió negra como el hollín. Cuando volvió a erguirse, su voz ya no era suya. Ahora hablaremos con una sola lengua, dijo el parásito, usando su cuerpo. Y reclamaremos lo que la luna me negó. El caos estalló. Quien se interpuso entre el monstruo y los ancianos, su cuerpo ardiendo con la energía del vínculo. Llévenlos fuera. Gritó a los suyos. Protéjanlos. Jasmine se arrodilló en el centro del salón, con las manos sobre el suelo. Su poder vibraba bajo la piedra, respondiendo al llamado oscuro. El sello que contenía el parásito era antiguo, una red de símbolos olvidados. Si lo reactivaba, podía volver a sellarlo, pero el precio sería alto. Quien se dio cuenta de lo que intentaba. No, dijo, corriendo hacia ella. No lo haga sola. Ella lo miró, lágrimas brillando en sus ojos. No puedo detenerlo de otra manera. Él se arrodilló junto a ella, tomándola de las manos. Entonces lo haremos juntos. El poder dorado de Jasmine se entrelazó con la energía salvaje del alfa. Sus almas se fusionaron, dos notas distintas en una sola melodía. El suelo se iluminó con runas plateadas que trazaban un círculo alrededor del monstruo. El parásito rugió,
la voz de Draven resonando con dolor y rabia. No pueden desterrarme. Yo soy la oscuridad de su creación. Pero la luz crecía, implacable. Los símbolos brillaban como soles diminutos mientras el aire se llenaba de un canto, la voz de Yasmín, sostenida por el rugido de Qian. El fuego y el trueno unidos. El parásito lanzó un último grito. El cuerpo de Draven se disolvió en polvo y la sombra se consumió en una llamarada blanca. El silencio fue absoluto. Yasmín cayó hacia adelante, agotada. Qian la atrapó antes de que tocara el suelo. El círculo seguía brillando débilmente, sellando de nuevo la oscuridad. Lo logramos, susurró él, con la voz entrecortada. Ella sonrió débilmente. No, lo hicimos juntos. Sus dedos se entrelazaron. Afuera, los primeros rayos del amanecer atravesaban las vidrieras rotas del salón. La tormenta había cesado. Pero algo nuevo estaba naciendo. El día amaneció con una claridad que la manada no recordaba en años. El aire olía a lluvia limpia y a tierra viva. El cielo, despejado, parecía respirar. En el salón del consejo, los sobrevivientes se reunieron. Las runas del sello aún ardían suavemente bajo sus pies. Qian estaba de pie junto a Yasmín, sosteniéndola por la cintura mientras ella se recuperaba. Los ancianos se inclinaron ante ellos, un gesto que jamás se había hecho hacia un alfa, y mucho menos hacia una cantacorazones. Elder Tane habló, la voz temblorosa por la emoción. Durante generaciones, vivimos en miedo. Culpamos a los tuyos, Yasmín, por una oscuridad que nosotros mismos alimentamos. Alzó la mirada, con lágrimas sinceras. Nos equivocamos. Entonces cambien la ley, dijo ella con suavidad. Que nunca más el miedo decida quién tiene derecho a existir. Tania sintió. Así será. A su señal, los demás ancianos se levantaron y, uno a uno, se inclinaron ante la nueva era. Afuera, los lobos comenzaron a aullar, no de dolor, sino de júbilo. Un cántico de renacimiento. Qian la tomó de la mano y la llevó al balcón superior. Desde allí, el territorio se extendía hasta donde alcanzaba la vista, verde y brillante bajo el sol. Mira, susurró. Todo esto vuelve a vivir, por ti. Yasmín lo miró con ternura. Por nosotros. Por ti, insistió él, con una sonrisa cansada. Yo solo seguí el latido. Ella rió, y el sonido se mezcló con la brisa. Entonces él la atrajo hacia sí y la besó. No fue un beso de guerra ni de victoria, sino de promesa, el principio de algo que ni la luna ni la ley podrían romper. Abajo, la manada los observaba, y un rugido colectivo estalló, una ovación salvaje, libre, pura. El alfa y su cantacorazones unidos, no por destino impuesto, sino por elección. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de violeta, Yasmín y Qian caminaron juntos por el bosque. El aire estaba vivo con el canto de las cigarras y el murmullo de los árboles. Ella se detuvo un momento, cerró los ojos, y escuchó. Ya no había silencio en su interior, sino una sinfonía, el eco de su voz, el rugido del alfa y el latido constante de la tierra sanada. Qian la observó, y su sonrisa fue tan serena como el amanecer. ¿Qué escuchas, tormenta mía? Ella lo miró, con los ojos llenos de luz. El corazón del mundo, y el nuestro. El viento sopló, llevando lejos las últimas sombras del pasado. La historia de la manada Radthorn había terminado. Pero el latido de una tormenta silenciosa apenas comenzaba. Gracias por escuchar esta presentación de Faded Hearts. Si esta historia te conmovió, por favor, apóyala dándole a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo viaje hacia el destino y el deseo. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia de Yasmín y Qian. Tu apoyo ayuda a este canal a dar vida a más historias de corazones predestinados. Hasta la próxima, que tu corazón lata fuerte.